Nos encontramos en este caso con Diego Bellene para hablar básicamente de la actualidad política, ¿no? de nuestro país, lo último que ha ocurrido en el Congreso y tiene que ver justamente con la media sanción a la ley bases planteada por el gobierno nacional. En primer lugar, queríamos que haga una presentación formal y nos diga a qué rama y qué partido, ¿no?, pertenece. Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme y dejar que expresar nuestras opiniones. Somos del Partido Justicialista o de Unión por la Patria. Somos, no sé si rama, pero estamos en el sector de Cristina Fernández de Kirchner. Su representante en Mendoza es Anabel Fernández Sagasti y militamos en ese espacio. Sí. Bien, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre lo que pasó en el Congreso, ¿no?, teniendo en cuenta la media sanción que se dio a la ley bases en este caso? Mira, creemos que lo que se dio en el Congreso fue malo. Creemos que la ley base nos retrotrae a la época colonial. Creemos que, en lo personal voy a hablar, creo que retrocedemos 200 años. Creo que se vulneran los derechos de los trabajadores, del pueblo, de las comunidades, del medio ambiente, van contra las empresas del Estado para privatizarlas y creemos que esto es un perjuicio para la sociedad. Pero ¿por qué creo que es un perjuicio para la sociedad? Porque antes de la existencia del Estado estaba el pueblo y el territorio. Cuando nos pusimos todos de acuerdo en 1853, que se redactó la Constitución, se estableció cuáles eran los fines del Estado. Y los fines se encuentran en el preámbulo. Y uno de esos fines son promover el bienestar general, afianzar los beneficios de la libertad, trabajar por la justicia, cosa que no se está cumpliendo ahora. Entonces creemos que es un gobierno que ha venido a destruir al Estado y no a que haya un Estado presente y se ocupe de lo que al pueblo le hace falta. En definitiva, ¿qué es lo que es el Estado? Es el pueblo organizado, es la administración del pueblo. Y esta ley viene a minar todas las relaciones y conexiones que el Estado necesita tener con su comunidad. Entonces creemos que es un retroceso y que es perjudicial y que nos va a atrasar, sin entrar en detalles sobre los derechos de los trabajadores o los jubilados o la privatización de las empresas o el permiso a capitales extranjeros para que vengan y extraigan nuestros recursos. Creo que es un vaciamiento que se hace de la Argentina en un Estado que el propio presidente detesta o critica, pero que a su vez recibe los beneficios de ese Estado, porque es presidente, es quien preside el Estado, y quien preside el Estado atenta contra él mismo y lo quiere destruir. Y no lo digo yo, lo dice él, no cree en el Estado, pero sin embargo fue a una elección para ser presidente de ese Estado que él no quiere. Entonces es una enorme contradicción y es un retroceso en lo que es derechos, que ahora estamos viendo las consecuencias en estos primeros meses de lo que es la ausencia del Estado, porque el Estado tiene que estar presente en todas las relaciones humanas, en las relaciones comerciales, laborales, de familia. Si no hay Estado, se rompe el contrato social que en un momento firmamos para que él nos cuidara, nos protegiera y velara y cuidara nuestros derechos. Así que básicamente es una crítica profunda a esta política que es extractivista y que pondera la transferencia de riquezas. Por ejemplo, hablamos de ajuste, en realidad el ajuste fiscal es dejar de pagar, dejar de invertir en lo que necesita el pueblo y también tiene que ver con desregular la economía. Hoy estamos en manos de nadie, hoy día nadie nos cuida, hoy día nadie nos protege en nuestras relaciones y hemos sufrido un ajuste terrible, pero mira, respirando hondo y sin enojarse,
te invito a que hagamos este ejercicio. Si el presidente de la Nación nos dicen, miren, a todos los habitantes del pueblo argentino, tenemos que pagar la deuda con el fondo. Paguemos, cada uno de ustedes va a tener que poner X cantidad de pesos, como un aporte patriótico. Digo, bueno, es un aporte patriótico, nos endeudamos injustamente, en forma ilegal, porque tampoco nunca supimos a dónde fue a parar esa plata que se pidió en el gobierno de Macri, el actual ministro de Economía Caputo. Nunca supimos, nunca nos dijeron, che, compramos chupetines, caramelos, no sabemos dónde fue. Pero bueno, la tenemos que pagar. Y vos ahora me preguntarás, ¿y por qué la tenemos que pagar? Y porque una de las condiciones por la cual se contrajo la deuda y nos dieron la plata es que pusimos nuestros recursos naturales como garantía. O sea que si no pagamos, nos embargan nuestros recursos naturales. Mina, petróleo, gas, litio, bueno. Tenemos que pagar. Bueno, el presidente dispuso que cada uno de nosotros pague, de acuerdo a nuestros ingresos, un aporte solidario, ponele. Eso es un ajuste, porque voy a decir, bueno, hago una contribución, pero el ajuste que hoy estamos viviendo nada tiene que ver con eso, sino que nos aumentan las prepagas, para los que tienen prepaga, nos aumentan los servicios de internet, de celular, los alimentos, y no hay quien regule la ganancia de quienes no tienen que proveer. A su vez quieren privatizar empresas que ya están armadas, que ya tienen la estructura, la infraestructura, la cartera de cliente, por así decirlo, a un empresario que vaya a saber bien de dónde sea, si es nacional o extranjero, con una clientela, o sea que también afectan nuestros derechos como consumidores. Entonces, bueno, es una brutal transferencia de lo que nosotros generamos de nuestra riqueza a un sector pequeño que es el poder económico. Entonces, por supuesto que nos oponemos a la ley base. ¿Qué opinan acerca de los legisladores, ¿no? Porque decimos que esto tiene el aval de la mayor parte de los diputados y por eso justamente obtuvo esta media sanción. Sí, bueno, mira, eso también es una cuenta pendiente que tiene que ver con lo que democráticamente nosotros votamos. Nosotros elegimos a nuestros representantes. Cada uno de los representantes milita en un partido político. Ese partido político tiene una ideología y una visión del mundo. Por eso militás en un partido político, porque tenés una visión del mundo y tenés una percepción con respecto a solucionar o hacer determinadas cosas con la comunidad, con la salud pública, con la educación. Vos tenés una visión. Los diputados que votaron a favor y que tienen su origen en el peronismo es una enorme tristeza y produce una enorme frustración. Los diputados de Unión por la Patria y los de izquierda votaron en contra, pero no es que votaron en contra del gobierno, votaron en contra de los propios principios que le dan origen a ese espacio político. No puedes votar algo en contra de lo que vos creés, y es una enorme tristeza de que los gobernadores y los legisladores hayan votado a favor de esto cuando saben que está mal, cuando ellos mismos lo han criticado. Entonces, la cuenta que uno saca es que ya el problema no es Milei. Nosotros ya dejamos de hablar de Milei, porque ya sabemos lo que vino a hacer, lo dijo en campaña. Vino con la motosierra a reducir, a echar, a minimizar el Estado, a ir contra nosotros, a liberar el mercado. No hay libertad de mercado. O sea, eso es una fantasía en su cabeza. En ningún país del mundo funciona. Inclusive en el país más capitalista, donde más se subsidia, tanto a los empresarios como a los usuarios. Pero bueno, ya sabemos lo que vino a hacer. Podemos estar a favor o en contra. Los respeto de ese lugar porque dijo, vengo a hacer esto, lo hago. No estoy de acuerdo, no comparto y creo que es perjudicial. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Si Milei ya no es el problema. Los legisladores nacionales, los gobernadores, los jueces y los sindicalistas que lo apoyan, tanto por acción como por omisión. Si un juez ve que en el DNU o en la ley bases se viola la Constitución Nacional y no hace nada, y es problema del juez ya. Si los legisladores aprueban esta ley, también son un problema ellos, porque él lo propone, pero ellos son los que terminan de resolver. Y mira, que quede algo muy claro.
el tema de los derechos humanos no son un curro. Hay derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. No es los derechos humanos como comúnmente se habla para los delincuentes, que los ciudadanos... No, no, no. El transporte público es un derecho humano, es considerado un servicio básico esencial. Hoy día tenemos un feroz aumento y es un elemento esencial porque ayuda al desarrollo de los pueblos y de las familias y de los lugares y de las personas para poder trasladarse de un lugar a otro. El tema de la luz y el gas también son derechos humanos de segunda generación. Digo, este gobierno está violando los derechos humanos y vos me preguntás, ¿y qué son los derechos humanos? Son el límite que se le impone al Estado para que no violente los derechos de su pueblo. Entonces los legisladores que aprueban esta ley son cómplices, pero no te lo digo ni con fanatismo, ni enojado, te lo digo desde el dolor, porque no podemos ver, o sea, vos sabés lo que es ver a un Pichetto, a un Randazzo, votando a favor cuando Randazzo fue ministro de Transporte de un proyecto político, más allá que uno tenga una pertenencia, vos decís, tenemos una ideología, tenemos un camino por donde transitar. Y bueno, y son parte de esto, vaya a saber cuáles serán los condicionamientos por los cuales han votado. Con lo que pasó con la ley base, me acuerdo en el 2001 de lo que fue el Abanelco y la reforma laboral, pero siempre en contra del pueblo y del trabajador. Y mira, el país, la riqueza del país está en su ciencia, en su tecnología, en su educación y en su trabajo. Y somos nosotros, porque todas estas medidas nos afectan a nosotros. Y votar a favor de esto es ir en contra de nosotros. Entonces, totalmente repudiable lo que han hecho. Esperemos que en senadores se dé otra discusión, pero bueno, depende de cómo estén y de cómo estén sus convicciones, creo.